Y ahora en Radio América, en sintonía con el Consejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. Muy buenas tardes y bienvenidos sean a En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Yo soy Lilian Mas y es para mí un verdadero honor el poder contar con su atención. Quiero invitarlos a que nos acompañe a través de nuestra página de Facebook en Consejo del Condado de Montgomery. Consejo en esta instancia se escribe con la letra C. Allí nos puede enviar sus sugerencias, comentarios o preguntas y nosotros vamos a estar atentos a lo que usted tiene que decir. Quiero que nos acompañe a lo largo del programa del día de hoy. Vamos a estar hablando todo sobre las vacunas para adolescentes entre los 12 y 15 años. También, cómo podemos aliviar el nivel de estrés y de tensión que nos ha dejado la pandemia a nivel familiar, los recursos que hay disponibles y un programa que ha dado inicio a partir de este verano para todos aquellos niños y adolescentes que han llegado recientemente de nuestros países de orígenes y están en el proceso de adaptarse a este país. Le vamos a hablar sobre los recursos que ellos pueden tener acceso y una red de apoyo para que ellos puedan tener éxito en esta nación. Arrancamos con la primera parte de este programa y es todo sobre las vacunas para adolescentes entre los 12 y 15 años. Tenemos a dos expertas en el tema. La doctora Ligia Peralta, quien es pediatra y también infectóloga, y tenemos a la vocera de las escuelas públicas del condado de Montgomery, la señora Melissa Rivera, y ambas van a estar contestando sus preguntas, todo lo que tiene que ver con las vacunas para sus hijos y también cómo las escuelas van a proceder en cuanto a las personas que decidan no poner la vacuna a sus hijos. Bienvenidas a ambas y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias, Lilia. Melissa, yo les agradezco el tiempo porque son muchas las preguntas que tenemos los padres de familia, muchas las preocupaciones. Muchos otros ya decidieron, voy a vacunar a mis hijos, quiero que estén seguros y que no traigan el virus a la casa, ¿no? Y otros dicen, no, las vacunas las desarrollaron muy rápido y yo no quiero poner a mis hijos en riesgo. Entonces vamos a partir de ese punto, la preocupación que pueden tener los padres de familia. Y doctora, usted más que nadie sabe por qué es importante acudir a ponerse la vacuna y mucho más en nuestros niños. Sí, gracias, Lilian. Lo que sabemos es que los jóvenes y todas las personas de todas las edades, desde cero hasta el final de la vida, no son inmunes al coronavirus. Los jóvenes que tienen más movilidad, que tienen esa vida social más intensa, sabemos que también están a riesgo de contraer, pero además sabemos que ellos son los que menos síntomas tienen, o sea que pueden contagiar a otras personas sin saber que lo tienen. Por eso es tan importante que se ha puesto tanto esfuerzo por parte de los desarrolladores para hacer los ensayos clínicos necesarios para aquellos de 12 ahora a 15 años con la vacuna Pfizer que ya está aprobada, también la Moderna. Muy rápidamente se va también a revisar los datos, pero de esta manera estos jóvenes están protegidos para las actividades que ellos quieren hacer, las vacaciones de verano, regresar a la escuela, estar con sus amigos, esa parte social que es tan importante del desarrollo de un joven. Entonces los jóvenes de estas edades ya van a estar protegidos para que nosotros podamos de manera presencial mandarlos a las escuelas y mandarlos a las actividades a lo que ellos están acostumbrados, y es algo que ha afectado a muchos de ellos y estamos exhortando a los padres, los abuelitos, los encargados a que les saquen una cita para que los chicos se vacunen. Es increíble desde mi punto de vista cómo nos hemos podido adaptar a la máscara. Y los niños, yo puedo decir que se han portado muy bien. Al principio quizá fue difícil, pero ahora ya veo niños en la calle con sus máscaras o ellos cuidándose solo, poniéndoselo cuando vienen otras personas. Pero, ¿por qué tan largo periodo de tiempo pueden ellos mantener la máscara puesta? Entonces, por eso, y hago esta pregunta en el sentido de que podemos decir, no, mi hijo se va a cuidar en la escuela, no le voy a poner la vacuna, pero realmente al momento de interactuar con otros niños, al momento de jugar, la máscara ya se vuelve un estorbo.
y la única manera, la única protección que podrían tener estos chicos es la vacuna, ¿no? Entonces, como padres de familia, quizás, doctora, podemos decir, no, mi hijo se va a aportar y él ya sabe lo que tiene que hacer o ella ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y a la hora no se lavan las manos, no se quitan la máscara. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores importantes a considerar. Pero también, doctora, es válido la preocupación que pueda tener un padre de familia, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cuáles son las secuelas que puede tener el ponernos la vacuna? ¿Qué le contesta a usted a todas esas madres de familia que tienen esa preocupación constante? Bueno, la buena noticia es que sabemos que las vacunas son muy eficaces. En los ensayos o la data que nosotros revisamos para la vacuna Pfizer, se vio que no hubo un solo caso de contagio de COVID en aquellos jóvenes de 12 a 15 que se pusieron la vacuna. Esto es espectacular. Como pediatra, yo nunca había visto ese tipo de eficacia en las vacunas, pero lo que sí sabemos es que estas vacunas que son de la nueva tecnología, que es un mensajero, es un mensaje que se lleva a la célula, es un mensaje genético, no es como una receta que se lleva a la célula una vez que entra al cuerpo, una vez que hace su trabajo, desaparece, o sea, que lleva el mensaje, lleva la receta y el cuerpo de este joven o de una persona adulta se encarga de hacer los anticuerpos que son los importantes para defendernos contra el virus. Sabemos que los efectos secundarios, o sea, ¿qué le puede pasar al joven? Son parecidos a los de los adultos, que es dolor en el brazo o pesadez en el brazo, y al mismo tiempo pueden tener un poquito de lo que llamamos como si fuera que le da una gripecita, un poquito de fiebre, un poquito de quizás de dolor muscular, y esto lo tratamos como todos los vacunados a esta edad con acetaminofén, que es sumamente seguro, lo usamos todo el tiempo y no interfiere con la vacuna. Es importante que los padres lo tengan a mano y que se lo puedan dar cuando ellos se quejen de la primera molestia que tengan, porque de verdad lo que el cuerpo está haciendo es produciendo los anticuerpos. No hay nada mal con la vacuna, es muy eficaz y también es muy segura en estos jóvenes, pero tenemos que darle algo para esos síntomas que significa que su cuerpo está produciendo estas defensas. ¿Cómo podemos manejar todo esto que se ve en la internet? Todos los videos de la gente que dice, ay, me dio esto, oh, me dio lo otro, y no queremos eso para nuestros hijos. ¿Cómo manejamos nosotros como padres de familia esa información al momento de tomar nuestra decisión si queremos o no queremos vacunar a nuestros hijos? Tenemos que darle las respuestas que son verdaderas. Primero, no hay ningún cambio en su DNA. No hay ningún cambio en su célula, no hay ningún chip que se le ponga en el cuerpo a ninguna edad y otra cosa importante, no hay cambios en fertilidad. Esto es una de las cosas que nuestra población está sumamente alarmada con lo que ven en los medios sociales y lo que tenemos que decir, eso no es cierto. No hay ningún cambio en fertilidad en los Estados Unidos que se ve todas las datas de las personas vacunadas. No hemos visto ningún cambio de fertilidad, incluso en aquellos ensayos en lo que se está haciendo ahora con las personas que están en edad reproductiva, o sea, que pueden tener hijos, no se ha visto que haya ningún cambio y no se ha visto tampoco que haya problemas en aquellas que están lactando o en aquellos que están esperando. ¿Qué es la misma vacuna la que se le da a los niños a la que se le da a los adultos o hay otro, es un tipo completamente diferente? De 12 a 15 años se usa la vacuna Pfizer que se le da a los adultos y también generalmente lo que vemos es exactamente los mismos efectos secundarios que los adultos. O sea que un mínimo, muy poquitos jovencitos van a tener efectos no deseados que son como que le da fiebre, escalofrío, etcétera. Sin embargo, los jóvenes, y yo tengo mucha experiencia de muchos años en vacunar a jóvenes, tienden a tener más
dificultad en ver la aguja y en recibir, sobre todo mientras por ejemplo, jovencitos que son de 12, 13, 14 años, tienden también a desmayarse porque ya ellos tienen el efecto de miedo con una inyección, y es importante que se le ponga la vacuna cuando están sentados y que esperen sus 15 minutos. Si alguna persona tiene miedo de ponerse la vacuna o ponérsela a sus hijos porque tiene asma o tiene alergia, no hay ninguna contraindicación con asma. Al contrario, si una persona tiene COVID y tiene asma, es muy peligroso porque puede tener daños al pulmón que lo lleve al hospital o lo lleve a intubarse. Entonces es preferible y es más seguro ponerse la vacuna primero en aquellas personas que tienen alergias que son severas o alergias inmediatas, por ejemplo, que paren de respirar o que tengan antecedentes que le haya pasado antes de que lleguen al hospital porque haya tenido cualquier tipo de alergia. Estas personas primero le hacemos las preguntas necesarias de si ha tenido ese tipo de alergia, a qué él ha tenido. Por ejemplo, muchos de mis pacientes la han tenido a antibióticos como la penicilina. Se le puede poner la vacuna, pero aquellas personas se observan por 30 minutos porque este es el periodo en que generalmente nosotros podemos tomar acción si vemos cualquier tipo de esto que nosotros llamamos alergia inmediata, que generalmente suceden en 30 minutos. O sea que si se va a poner la vacuna, vaya con tiempo de anticipación, no vaya a ir a la carrera, ¿verdad? De decir, a las 2 es la vacuna, a las 2:30 tengo que estar en este otro lugar. Porque tiene que tener un tiempo prudencial en espera para ver si hay alguna reacción adversa. Y no tener miedo. Si tiene alergias, dígalo en el cuestionario, porque esa es una de las preguntas. Pero si tiene alergia severa, como por ejemplo la que mencioné, la de la penicilina, dígalo también, porque entonces lo observamos por 30 minutos. La penicilina no tiene nada que ver con esta vacuna, pero lo que queremos es que usted esté seguro, por eso se observa en vez de 15 minutos, 30 minutos. ¿Hay algún tipo de condición preexistente que podría poner en riesgo a las personas que se pongan la vacuna? Esto es una preocupación de la gente de nuestra comunidad. Mucha gente con diabetes y con, por ejemplo, el colesterol alto o algunos otros lípidos tienen mucho temor de que la vacuna le va a producir daños innecesarios. No es cierto. Al contrario, si usted tiene una enfermedad como la diabetes que le hace daño a muchos órganos, si usted le da el COVID, entonces está en más peligro. Los beneficios de la vacuna son muy superiores y usted está protegido de no llegar al hospital y usted tiene el beneficio de la vacuna por muchos meses. Ahora, no le hemos escuchado la voz a Melissa, pero yo sé que tiene varias cositas que decirnos. Yo creo que la preocupación número uno de los padres de familia es sobre aquellos padres que deciden no ponerle la vacuna a sus hijos. ¿Qué va a pasar en términos de la escuela? ¿Van a aceptar a los niños que no se pongan la vacuna? ¿Cómo van a manejar esa situación? Bueno, y como dices, hay muchísimas dudas y muchas preguntas de los padres. Lo principal y lo que debemos de saber es que al día de hoy no hay ningún mandato del Departamento de Educación ni del Departamento de Salud en exigir que los jóvenes de 12 años o más, mayores de 12 años, tengan la vacuna para regresar a las escuelas. Contrario a las otras vacunas rutinarias que tal vez la doctora pueda abundar, que es como la Tdap o la de otras vacunas que son ya requisito de inscribir a los niños en las escuelas. Al momento todavía no hay ningún mandato de que se pida la vacuna contra el COVID como requisito. Del mismo modo, las escuelas como institución tenemos la responsabilidad y el deber de aceptar a los padres que por alguna condición religiosa, de salud o de creencias decidan no vacunar a sus hijos. Así que eso es algo que nosotros debemos de aceptar y tratar de trabajar con esos padres para que los estudiantes puedan recibir la educación que se merecen, la educación de calidad que se merecen. Así que ese es el primer factor importante, que al día de hoy la vacuna no es un requisito, pero también pues nosotros queremos ser responsables y estamos
De un lado, trabajando en una academia virtual, específicamente para esas familias que tal vez no se sientan cómodas con sus hijos regresando a las escuelas, van a poder mantenerse en formato virtual el próximo año, tal y como lo hemos estado haciendo durante el pasado año. Así que eso es una opción para los estudiantes en todos los grados, desde kindergarten hasta grado 12. Estamos trabajando para ofrecer una academia virtual. Y de otro lado, pues estamos trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery para que nuestras escuelas sean centros de vacunación, para facilitar el proceso de vacunación de los jóvenes mayores de 12 años, que es importante resaltar que esa es la vacuna y esa es la edad que se pide que sea requisito para que todos esos jóvenes se vacunen. Y por supuesto necesitamos padre, madre, guardián, tutor legal que venga con el niño o niña para el proceso de vacuna, para vacunarlo. Como la doctora mencionó, es algo sencillo, pero sí estamos manteniendo ese tiempo de observación y las vacunas están, las clínicas de vacunación están siendo coordinadas y las vacunas están siendo ofrecidas por personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery. Nosotros en el distrito estamos trabajando mano a mano para que nuestras escuelas sean centros de vacunación y tener distintos puntos de vacunación a través de todo el condado. Recientemente, la semana pasada, esta semana tuvimos una en Argyle Middle School, que es al sur del condado, en el área Silver Spring. Estamos planificando otra para el norte del condado y así sucesivamente cada semana queremos tener clínicas de vacunación en distintos puntos. Como sabemos, al principio de todo año escolar ustedes tienen un requisito de ciertas vacunas. También sabemos que cuando niños vienen, son recién llegados, no preguntan nada sobre su estatus migratorio. Entonces mi pregunta aquí, ¿van a preguntar a las personas que vacunaron o no vacunaron a sus niños? ¿Se van a tomar algún tipo de...? Mira, todo eso es bien controversial, Melissa y doctora, porque hay padres de familia que dicen, si yo no vacuno a mi hijo va a traer el virus a la casa. Y otros padres que dicen, pero yo no quiero vacunar a mi hijo porque no quiero vacunar, ya tendrá sus razones, pero mi hijo tiene derecho a la educación. Entonces, entra en conflicto, ¿verdad? Porque me imagino que en las escuelas van a haber niños vacunados y niños no vacunados. Entonces, ¿cómo van a manejar eso? ¿Van a preguntarle a los niños, ¿usted se vacunó, no se vacunó? O no sé, pregunto. Hasta el momento, el Consejo de Educación no ha tomado ningún tipo de decisión y nosotros, siguiendo pues lo que están en las reglamentaciones, digamos, de la ley IPA, de la ley de privacidad estudiantil, no podemos preguntarle al estudiante o al padre, madre o tutor si se vacunó o no. Igual como mencionas que no preguntamos estatus migratorio, no vamos a preguntar ningún tipo de estatus de vacunación. Y yo creo que lo más importante que hay que resaltar es, como la doctora mencionó al principio cuando estábamos hablando, es que estamos exhortando a los padres que quieran vacunar a los hijos, que por favor los vacunen, y estamos ofreciendo la oportunidad de hacerlo. Si deciden no hacerlo, es una decisión muy personal, el distrito respeta esa decisión y estamos buscando medios para ofrecer educación de calidad a todas esas familias sin importar el estatus de vacunación. Ahora mismo, Melissa, las escuelas tienen también este sistema híbrido, ¿no? Que pueden tomar una semana en línea, una semana presencial. ¿Estaría disponible esta opción también para los niños el próximo año? ¿O todo sería online? No, el próximo año estamos trabajando para dos opciones. Una opción presencial, 5 días a la semana, para estudiantes que vayan a las escuelas 5 días a la semana, y una opción virtual, que sea completamente virtual. Cabe resaltar, esos estudiantes que van a estar inscritos en esa academia virtual, del mismo modo pueden hacer actividades extracurriculares en las escuelas, pueden participar en deportes, así que va a tener cierto componente presencial, pero la mayor parte del tiempo va a ser trabajando virtualmente desde la casa. No va a haber la opción híbrida. No. No va a haber. Bueno, eso es para que vaya también sopesando qué es lo que, cómo quiere manejar la situación. Doctora, hemos hablado sobre los beneficios de la vacuna, pero ¿qué riesgos corre una persona que no quiera vacunar a sus hijos? ¿Cuáles son esos riesgos que enfrentamos como padres? Bueno, lo que vemos a diario, y lo veo todos los días en mi práctica con las familias, es que
hay alguien que tiene que regresar a trabajar, o alguien que, por ejemplo, está siendo cuidado por alguien, se contagia una persona de la familia. Lo he visto mucho, sobre todo con los niños, donde lo llevan a una cuidadora y lamentablemente alguien ahí está contagiado y se contagian los niños, y entonces que están debajo de su cuidado, y también se contagian el resto de las familias. Y por eso yo pienso, cuando los padres están pensando sobre los beneficios y los no beneficios de las vacunas, lo que sabemos es que el instrumento de prevención mejor que tenemos, mejor, es la vacunación. Eso lo sabemos, porque son eficaces, porque no lo llevan al hospital, y además porque se ha visto y se ha estudiado muy bien y se sigue viendo día a día qué es lo que le pasa a una persona vacunada, y lo único que vemos es que esta persona está protegida. Sin embargo, si una persona o un padre tiene duda, lo importante es hablar con su médico, hablar con el condado. Tenemos la línea de ayuda, por ejemplo, por Nuestra Salud y Bienestar, donde se le pueden contestar las preguntas y donde ellos saben a quién preguntarle. Entonces, si usted tiene alguna duda sobre qué le pasa a su niño, o si tiene alguna condición su niño, llámenos y le podemos contestar, y así usted hace la decisión de si vacunarlo o no. Los padres tienen que estar presentes. Mencionó alguna de ustedes, no sé si fue Melissa o usted, doctora, que un padre o un tutor debe de estar presente al momento de la vacuna. Hay dos cosas. Ya no es prerequisito que se inscriban, por ejemplo, para los adolescentes de 12 a 15 años en el condado, llaman a la línea de ayuda y así ya tienen la información. Lo que sí es importante que el guardián o el padre o madre pueda firmar el consentimiento para la vacuna. Esto es importante. Sin embargo, si ellos están trabajando y otra persona, como una abuela, una tía, etcétera, puede llevarlo. Entonces, generalmente esto se da, los padres ponen ahí quién es la persona que va a ser tutor en este caso, y también deben estar disponibles en el teléfono, en línea o a través de video, para poder contestar las preguntas que tenemos antes de la vacunación. Ahora, estamos hablando de niños entre los 12, 16, 17, 18 años, para arriba, de 12 años para arriba. ¿Qué pasa con aquellos niños menores de 12 años? ¿Qué opciones hay para esos niños? ¿Va a haber una vacuna pronto? Esta también es una buena noticia, porque ya tenemos los ensayos clínicos en aquellos niños que son menores de 12. Generalmente se hace de 0 a 6 meses, de 6 meses a 5 o 6 años, y de 6 años a 12. Todo se hace por etapa, porque queremos saber cuál es la dosis específica para estos niños. Entonces sí, ya para septiembre creemos que ya vamos a tener los ensayos del próximo grupo, y que son menos de 12 años, generalmente 6 a 12 años. Entonces ya tendremos las datas y tendremos la aprobación. Una cosa importante que hablamos de que no se va a requerir que los padres presenten la tarjeta de vacunación de sus hijos, porque todavía a nivel federal esto no es mandatorio, y sabemos que todavía las regulaciones de las vacunas se van a seguir expandiendo, ¿no? Ahora tenemos vacunas de emergencia por la pandemia, pero claro, pronto ya vamos a tener quizás la aprobación de las vacunas a nivel permanente, y entonces veremos a nivel federal cuáles son los cambios que se aproximan para que la gente, por ejemplo, pueda viajar con sus familias ya con esta tarjeta de vacunación. Y lo mismo, entonces, tendremos que ver qué pasará con las escuelas, ¿no? Después de este año o el año que viene. Bien, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero agradecerles toda la información que nos han traído. No sé si quieren agregar algo más antes de despedirnos. Queremos exhortar a los padres, a los abuelos, a aquellos que estén cuidando de los jóvenes de 12 años en adelante, que consideren la opción, porque es la mejor opción hasta ahora. Y si usted tiene alguna duda,
llámenos a nivel de condado o llame a su pediatra o médico o proveedor de salud de cabecera para poder decirle exactamente cuáles son los beneficios y claro, dónde ponerle la vacuna. Ya sabe, el número que tiene en su pantalla ahora mismo es el número que usted tiene que marcar para poder tener acceso a la vacuna. Esto es en el condado de Montgomery. Hay también sitios de vacunación masiva a nivel estatal. Ahí también tiene el número en la parte de abajo de esta gráfica. Así que no pierda tiempo, llame ahora, ya sea que usted sea adulto o también para sus hijos. Este es el número de teléfono en español. Le van a atender completamente en español, en donde va a poder encontrar toda la ayuda necesaria para tener acceso a la vacuna. Doctora Melissa, muchas gracias por el tiempo que nos han dado y esperamos que usted nos siga en nuestra página de Facebook en Consejo del Condado de Montgomery. Las escuelas públicas también tienen su propia página en español. Melissa, ¿cuál es esa página? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Quería resaltar que por favor a los padres que estén al pendiente de nuestra página de Facebook, MCPS Español, son las siglas de Montgomery County Public Schools, MCPS Español en el Facebook, porque ahí vamos a tener información de todas las clínicas que se están ofreciendo en las escuelas. Y bien, de las vacunas pasamos a nuestro siguiente tema del día de hoy. La pandemia ha dejado estragos en nuestras familias. Son grandes los niveles de estrés que como padres de familias enfrentamos para poder proveer a nuestros hijos que están encerrados en sus casas y quieren salir. Y el temor también de vernos contagiados ha creado mucho estrés en nuestras familias. ¿Cuáles son los recursos que hay disponibles? Se lo decimos a continuación con nuestra primera invitada, la señora Ángela Soto, representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery. Ella es terapeuta. Bienvenida. ¿Cómo está, Ángela? Muchas gracias, Lilian. Ángela, para mí es muy importante hablar este tema. ¿Por qué? Porque todos asimilamos los problemas de manera diferente y muchas veces estas diferencias crean conflictos a nivel familiar. El condado de Montgomery se está esforzando por dar los recursos necesarios a las familias en términos de salud mental, en términos de todo tipo de recursos que pueda utilizar alguien que está enfrentando una crisis familiar. Me gustaría saber qué es lo que está, en lo que está trabajando el condado de Montgomery, cómo lo están haciendo y en específico, cómo nos puede beneficiar todo eso a la comunidad latina. Muy buenas preguntas. Gracias por tenerme. Lo que estamos tratando de hacer es primero que todo informar a nuestra comunidad del hecho de lo que acaba de mencionar, de que estos momentos son bien difíciles. Todos hemos pasado por lo que podemos describir como una tormenta. Este último año y un poquito que hemos pasado con toda esta clase de incertidumbre. Todo el estrés que ha causado desafortunadamente nos afecta como individuos, nos afecta en los roles familiares, nos afecta en la comunidad y desafortunadamente a veces si no lidiamos con estos estreses y si no sabemos llevar nuestros roles de una manera tan positiva como posible, nos puede resultar en problemas de salud mental y salud física, pero especialmente de salud mental es el área que nosotros lidiamos. Entonces queremos tratar de darle herramientas y algunas sugerencias a la comunidad para cómo entender qué está pasando, reconocer y validar los sentimientos que tenemos como individuos y que tenemos en las familias. Y luego cómo mejorar la comunicación, cómo mejorar los vínculos relacionales que tenemos dentro de las familias y como comunidad, cómo apoyarnos los unos a los otros. Me resulta muy interesante y sobre todo hablar del apoyo que necesitamos, porque muchas veces pensamos que no necesitamos apoyo o que lo que sentimos, lo sentimos porque ya estamos cansados de la otra persona o que ya los niños me tienen al borde de la locura y realmente que puede ser consecuencia de muchos factores que están poniendo presión dentro de nuestra comunidad. Entonces, eso no lo sabemos, por lo tanto no buscamos la ayuda que está disponible. ¿Cómo saber si realmente yo estoy enfrentando una crisis en mi familia? El comportamiento de mis hijos
¿Es a causa de la pandemia o es porque están siendo adolescentes y están creciendo? Si mi esposo no es que viene a casa y viene agresivo, ¿cómo sé si es a causa de la presión que tiene porque le bajaron las horas o porque perdió el empleo y tiene que seguir proveyendo a la casa, o, no es, o factores externos, que uno de mujer también se imagina muchas cosas, ¿verdad? O viceversa, el hombre en casa, ya mi mujer no me tolera o ya no me atiende como antes. Todos asimilamos esto de diferente manera. ¿Cómo saber si realmente necesitamos ayuda o son factores normales dentro de las crisis familiares? Excelente pregunta. Como decía antes, lo importante es que la persona esté pudiendo funcionar de una manera en que funcionaba antes. Si el estrés ha hecho que la persona no duerma, que su regimiento de alimenticio haya cambiado o coma demasiado o no coma suficiente, que se sienta constantemente cansado, sin esperanza, que esté malhumorado todo el tiempo, que tenga mucha ansiedad, que esté hipervigilante, constantemente tratando de decidir si está en peligro o no está en peligro, si las cosas van a empeorar. Cuando estamos constantemente en conflicto, cuando no tenemos momentos de descanso, cuando vemos que los niños les falta la atención a las cosas que normalmente tenían la habilidad de ponerle atención, cuando ellos también están teniendo dificultad con sus emociones, especialmente que andan muy enojados, que hay mucho conflicto entre ellos. Todos, porque somos imperfectos, nosotros los humanos somos imperfectos, cuando estamos mucho tiempo juntos en áreas limitadas, nuestras imperfecciones van a ser desafortunadamente más vistas, nos vamos a tener más fricción. Y lo que necesitamos es herramientas para podernos hablar de una manera en que podamos bajar la temperatura de nuestros sentimientos y de cómo los manifestamos los unos con los otros. Entonces, lo que preguntaba en las relaciones con mi pareja, ¿cómo sé si esto es normal o si esto es por la pandemia? En la realidad, no importa exactamente qué fue la causa, la pregunta es qué vamos a hacer para mejorarlo. Si en su pareja están teniendo dificultad, que no se pueden casi hablar sin que lleguen a la pelea, sin que lleguen al disgusto, es importante tratar de ver qué recursos podemos darles para que lo mejoren. Si están pasando por una situación donde se encuentran en violencia, es importantísimo que busquen los recursos que tenemos dentro del condado para poderlos ayudar. Esto no tienen que sufrir esta tormenta solos. Estamos aquí para ayudarlos y estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros. Hay que tener en cuenta... Perdón que le interrumpí. No, iba a decir, hay bastantes recursos tanto para familias como para parejas, como para individuos. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que reconocer que la situación es más impactante de lo que a lo mejor antes no veíamos. Esto nos ha dado la oportunidad de ver cosas que en el pasado podíamos esconder, por decirlo así, por la rutina de los días. Corríamos de un sitio a otro. Ahora nos ha forzado la pandemia a parar un poco, a darnos un pare y reflexionar. Y a veces vemos cosas que no habíamos visto antes. Y el estrés nos puede a veces. Recientemente se han dado a conocer estadísticas en las que se da a conocer, que valga la redundancia, que la comunidad latina es mayormente afectada por este tipo de crisis. ¿A qué se debe esto? Sí, lastimosamente nuestra comunidad ha sido impactada significantemente más que otras comunidades dentro de Montgomery County. Hay varias razones por las cuales hay esta diferencia. Una de las razones son porque desafortunadamente nuestra gente vive a veces en situaciones financieramente de más dificultad. Tenemos recursos marginados, especialmente con la pandemia. Muchas personas han perdido los trabajos y no han podido tomarse el tiempo para cuidarse de su propia salud. No han podido, cuando han tenido
han tenido preocupación de que hayan sido infectados por el virus, no han podido ir a hacerse la prueba para determinar si están enfermos o no con el virus. Los recursos médicos no los podemos accesar, no los podemos obtener casi siempre tanto como otras comunidades por dificultades del idioma, porque muchos de nuestros residentes no están documentados y por ende tienen miedo a ir a obtener servicios. Y porque a veces hay temor de que a lo mejor nos van a tratar de una manera diferente. A veces tampoco tenemos la información necesaria de a dónde ir. Y más importante, nuestra comunidad, mucha de nuestra comunidad trabaja en lo que consideramos como empleos de primera línea. Son nuestros héroes, la gente que se ha mantenido trabajando fuera de la casa durante todo este tiempo, cuando algunos de nosotros hemos podido trabajar de la casa, arriesgando su vida, físicamente arriesgando su vida para darnos los servicios que necesitamos. Eso ha hecho que nuestra comunidad sea muchísimo más afectada. Resulta sumamente interesante porque muchas veces es difícil para uno reconocer el porqué de las cosas. Y quizás hemos enfocado esta pandemia en el hecho de que la gente ha perdido sus trabajos o les han reducido las horas y entonces la carga es meramente económica. Y sí, la gran mayoría de las cargas y del estrés que están viviendo las familias recaen en el aspecto económico, pero también debemos de recordar que estamos con el temor de no vernos infectados, o que si algún familiar se infectó se va a morir, o si se murió, ¿cómo vamos a resolver para los gastos fúnebres o cómo vamos a hacer para suplir ese espacio? Y es la pérdida del ser querido y entonces los que no hemos perdido a alguien estamos con el temor de que vayamos a perder a alguien y o sea, son tantos los factores y que nos pueden llevar a tener ese estrés dentro de nuestra familia que es muy importante poder identificar el por qué. Y sobre todo, más allá que de poder identificar el por qué, es muy importante buscar la ayuda que necesitamos. Aunque usted piense que quizás no tiene nada que ver con la pandemia, lo que está pasando usted en su casa, es importante buscar la ayuda que está disponible en el condado, pero lo más importante aquí es que hay ayuda. Ahora, nosotros, yo creo que como comunidad tendemos a pensar que el buscar ayuda o el buscar un terapeuta o el buscar un psicólogo es solo para locos. Y la verdad es que no es así. Porque que nos puede beneficiar el tener no solamente la ayuda de un profesional en materia de salud mental, sino que también el incluir al resto de nuestra familia en estas conversaciones. Absolutamente. Eso es un punto clave. Primero que todo, nosotros apoyamos a las familias comunes y corrientes. Todos hemos sufrido durante este tiempo de dificultades. Todos hemos sentido el estrés. No hay familia que tenga varias generaciones que no haya sentido el estrés en diferentes maneras. Nuestros niños han sentido el estrés, el no estar con sus amigos, el no tener actividades fuera de la casa, el no poderse relacionar con otras personas. No solo nos afecta a nosotros los adultos, pero especialmente afecta a los niños. Y como padres tenemos el estrés de que sabemos que tenemos que ahora, de la nada, de pronto tenemos que ser educadores, tenemos que entretenerlos, tenemos que ser los disciplinarios, y a la vez tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que de pronto cocinar mucho más porque tengo una cliente que me estaba diciendo de que se siente que constantemente está limpiando, está cocinando, está trabajando y está enseñando, todo a la misma vez. Eso es bastante estrés. Y aunque la pareja pueda que lo ayude o no, pueda que no nos podamos comunicar y estar entendiéndonos cómo apoyarnos verdaderamente. Y es por eso tan importante que tengamos estas conversaciones, de que entendamos y les podemos modelar a los niños cómo ser optimistas durante este periodo de incertidumbre. Cómo poder mostrar con nuestro ejemplo que creemos que el futuro todavía puede ser mucho mejor que el pasado. Y que de esto podemos no solo salir, sino salir de una manera todavía mejor de la que entramos. Eso es importante. ¿En qué momento debemos de buscar la ayuda? Hay ocasiones que queremos llorar, tanto hombres como mujeres solo queremos llorar y no sabemos el por qué. O quizás el estrés lo asimilamos de manera diferente. Quizás
sí nos comportamos diferente o explotamos con la más mínima provocación, o muchas personas el estrés les afecta a nivel físico, ¿no? Quizás el estómago, no sé, algo a nivel físico puede pasar, ¿no? Como nuestro cuerpo. Absolutamente. Como si Hemos visto, perdón. No. Usted es la experta, yo solo... Hemos visto que el estrés ha llevado a que la gente está perdiendo el pelo. El nivel de personas que se quejan de migrañas ha incrementado bastante. Los problemas estomacales han incrementado. Y todos estos aspectos físicos los podemos ver claramente como relacionados con el estrés y con las emociones que hemos sentido. Es que si pensamos, nosotros los humanos no fuimos creados para estar encerrados. Y de pronto, de un día para el otro, marzo 16, nos cerraron las puertas y dijeron, todo el mundo quédese quieto. Para una humanidad que somos sociales y estamos constantemente en acción, ese paro fue muy difícil y lleva ese paro mucho tiempo. Entonces, volver a la pregunta, ¿cuándo debemos reconocer que necesitamos ayuda? Cuando no podemos llevar nuestros quehaceres diarios de una manera en que lo podíamos hacer antes. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos irritados constantemente, si hemos perdido el deseo de hacer actividades que antes nos gustaban hacer, si no tenemos la energía para llevar lo que necesitamos hacer durante el día, si nos falta esperanza de que el futuro puede ser todavía algo bueno, si estamos constantemente preocupados, solo pensando en todo lo que puede impactarnos de una manera negativa, si constantemente estamos chequeando las noticias porque pueda que haya ocurrido algo negativo otra vez, si no podemos comunicarnos y expresar nuestros sentimientos de la manera en que lo hacíamos antes, si no podemos apoyar a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestros papás de la manera en que normalmente lo hacemos. Para los niños es importante entender que ellos muestran sus necesidades a veces de una manera diferente. Se vuelven más irritables, tienen más berrinches entre unos y otros, más pleitos, más argumentos entre ellos mismos y con nosotros. Si están cansados con más frecuencia, si les cuesta mucho más energía poderse motivar para hacer sus quehaceres, que es el estudiar, el jugar, el contribuir en la casa. Para las parejas, cuando estamos tratándonos de una manera que ya llega al punto de ser irrespetuosa o posiblemente violenta. Cuando vemos que la persona no puede controlar sus emociones y impactan de una manera negativa y significante a los niños o a nosotros mismos, el resto de la familia y a ellos mismos. Ahí es importante reconocer que es humano el buscar ayuda y que todos en este momento somos beneficiados de tener ese apoyo. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer por nosotros mismos o que nos sea alguna falta nuestra individual, algo que está equivocado en mí, pero más porque estamos en una situación difícil. ¿A dónde encontramos esta ayuda? ¿Necesitamos tener seguro médico? ¿Es esta ayuda solo para la gente que realmente tiene la capacidad económica para pagarla? Absolutamente no. La razón por la cual estamos promoviendo nuestros servicios en situaciones como la que me ha invitado hoy es para que nuestra comunidad sepa que tenemos recursos para todos los residentes de Montgomery County. ¿En español? ¿Podría En español y en otros idiomas. Si sus vecinos hablan otro idioma, díganles que para ellos también tenemos recursos. Pero definitivamente los tenemos en español. Tenemos diferentes clases de recursos. Tenemos recursos para parejas, tenemos recursos para individuos, tenemos recursos para niños, tenemos recursos para toda la familia. La situación es qué clase de recursos necesitan y de ahí los podemos guiar a dónde mejor obtener esos servicios. Para un punto inicial de contacto, ¿a dónde pueden llamar a las personas que nos están viendo? Las personas pueden llamar a todo empieza por el teléfono 240-777.